Estamos muy contentos de que estés aquí, que hayas podido venir y bueno, Lourdes, una pequeña presentación de ella, subrayaría sobre todo, porque seguro que hay muchas más cosas interesantes, que es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis titulada Crítica del tiempo histórico, el espacio utópico como revolución cairológica. Bueno, para llegar a ser doctora tuvo que pasar por la licenciatura en filosofía y en ciencias también, hiciste ciencias de la información, eso en la Laguna, lo hiciste antes, ¿no? Bueno, actualmente eres profesora de filosofía en enseñanza secundaria. Has realizado estancias de investigación fuera, por ejemplo, sería reseñable una que hiciste en la Universidad Técnica de Berlín, y ha asistido pues, a diversos congresos, es muy activa, también realizando tienes diferentes publicaciones, ¿verdad?, sobre el pensamiento especialmente de Benjamin en relación con la idea de tiempo y utopía. Actualmente estudia el tercer curso de interpretación en el grado de Artes Escénicas de la Escuela de Actores de Canarias. Y bueno, su ponencia se titula Mesianismo profano y redención en Walter Benjamin. Pues, cuando quieras iniciar tu interpretación. Gracias. Bueno, quería empezar dando las gracias, por supuesto, a Teresa por haberme invitado, a Olga, a Nacho, a todos los que han organizado este evento de la Cátedra del Critia. Y quería comentar que es muy importante y especial estar para mí aquí, porque saqué mis oposiciones a enseñanza secundaria en Cuenca y mi primer año trabajando fue en Cuenca hace 12 años, y que me hayan invitado a este evento tan especial en la misma ciudad donde empecé a trabajar como profesora de filosofía, pues para mí ha sido algo mágico, una casualidad, así es que existe, increíble, ¿no? O sea que, no sé, me ha parecido como muy especial. Bueno, y entrando ya en el tema, yo voy a hablar sobre el tiempo mesiánico, el mesianismo en Walter Benjamin, en relación con su idea de redención, porque creo que una cosa no se podría entender bien sin la otra. Si bien es cierto que el tema del mesianismo en Benjamin es bastante complejo y se expresa en diferentes figuras y demás, y no voy a poder atender a todas ellas por cuestión de tiempo, he seleccionado algunas que me parece que pueden ser interesantes, para después centrarme un poco en eso, en cómo él entiende la idea de redención. El mesianismo de Walter Benjamin resulta algo complejo y difícil de definir y está estrechamente vinculado a su particular idea de redención. El tiempo mesiánico, como él lo denomina, Jetzeit o tiempo ahora, no queda plasmado de forma sistemática en un texto en concreto, sino que se muestra disperso en diferentes momentos de la obra benjaminiana, apoyado siempre en un lenguaje metafórico o alegórico. Esto, lejos de ser un inconveniente, forma parte del concepto mismo, el cual se distancia de la idea convencional de tiempo, esa que se puede representar fácilmente ayudándonos de una línea continua. El tiempo mesiánico supone alejarnos de nuestra manera habitual de pensar la temporalidad, y por ello no es posible reducirlo a una sola representación. Así, Jetzeit puede ser imagen dialéctica, rayo, relámpago, dialéctica en reposo, mónada. De todas ellas no voy a poder dar cuenta, como dije, porque es algo bastante complejo. En esta ponencia intentaremos acercarnos de forma tangencial a este concepto cuya naturaleza impide el acceso directo. En este sentido, son importantes algunas de las tesis de la obra sobre el concepto de historia. En la tesis 18, por ejemplo, Benjamin señala que el ahora es el modelo del tiempo mesiánico. Este ahora, o instante, es definido como algo intensivo y contraído, y por ello compara la historia de la humanidad con la biología. Nos dice Benjamin que para un biólogo los 5.000 años que ha vivido el hombre sobre la Tierra en relación con otras formas de vida sobre el planeta representarían los 2 últimos segundos de un día de 24 horas. De modo semejante, el ahora del tiempo mesiánico sería también una abreviatura capaz de resumir la historia de toda la humanidad. Cito: el tiempo ahora
que en cuanto modelo del mesiánico resume toda la historia de la humanidad en una gigantesca abreviatura, viene a coincidir exageradamente con la figura que la humanidad compone en el universo en su conjunto. Fin de la cita. El tiempo así entendido tendría que ver con el concepto de recapitulación presente en las cartas paulinas. En Efesios 1:10 dice Pablo que por la economía de la plenitud de los tiempos, todas las cosas se recapitulan en el Mesías, tanto las celestes como las terrestres. El tiempo mesiánico sería una recapitulación sumaria de todo lo que ha tenido lugar desde la creación hasta el ahora mesiánico. En él, todo el pasado estaría resumido en el presente, el cual, contraído e intensivo, se orientaría doblemente hacia el pasado y hacia el futuro. En la tesis 16, Benjamin nos describe un presente que no es tránsito, como lo sería en una cadena causal, sino tiempo en reposo y equilibrio. Esta suspensión mesiánica tiene que ver con interrumpir el tiempo continuo del progreso. La interrupción permite que se rompa con el tiempo homogéneo y lineal de la sucesión. El presente suspendido ya no es un punto del mero pasar, sino el instante que abre la puerta a la transformación, el instante que abre la puerta al Mesías. El equilibrio, por su parte, alude a la relación equitativa entre pasado y presente. El tiempo mesiánico no entiende el pasado como una imagen eterna, sino como algo vivo que aporta cosas al presente. El pasado fue y sigue siendo, porque el presente está compuesto de materia circundada de grandes vacíos, de huecos, de ausencias frustradas. Ahora voy a ayudarme un poco de Agamben, que es un estudioso de la obra de Benjamin y que define de manera bastante clarificadora desde mi punto de vista la idea de tiempo mesiánico de Benjamin. Y digo que por su parte Agamben explica de forma ciertamente clarificadora la idea benjaminiana de mesianismo. Para este autor es fundamental no confundir el tiempo mesiánico con el tiempo escatológico. Cito a Agamben. El tiempo mesiánico no es el final del tiempo, sino el tiempo del final. No es el último día, no es el instante en el que concluye el tiempo, sino el tiempo que se contrae y comienza a acabarse. O si lo desean, el tiempo que resta entre el tiempo y su final. Fin de la cita. La tradición de la apocalíptica judía y la tradición rabínica distinguían dos tipos de tiempo o de mundo. Así estaba el Olam Hased, que tenía que ver con lo que duraba el mundo desde la creación hasta el final, y el Olam Haba, que tenía que ver con el mundo por venir, que sería una eternidad intemporal que vendría tras el fin del mundo. El tiempo mesiánico no se identificaría con el tiempo cronológico o Olam Hased, ni con el escatón apocalíptico o Olam Haba, sino que sería un resto, el tiempo que queda entre estos dos tiempos, si se divide con una cesura mesiánica, con un corte de apeles, la división misma del tiempo. Vendría a ser la relación entre el tiempo cronológico y el tiempo eterno, sin ser, por eso es relación, ni uno ni otro. El tiempo mesiánico no es el fin del tiempo cronológico profano, aunque no es exterior totalmente al crono, sino que forma parte de él y lo contrae. Este tiempo ulterior no sería otro tiempo, sino una especie de tiempo dentro del tiempo, interior, no ulterior, que se encarga de medir nuestro desfase, nuestra imposibilidad de representación plena del tiempo profano o crono. Y aparte de esta explicación basada más bien en Agamben, ahora voy a ir explicando las diferentes maneras en que Benjamin da cuenta del tiempo mesiánico, usa diferentes figuras, he elegido unas cuantas, las que considero más importantes. Por ejemplo, la de origen. Otra posible aproximación al tiempo mesiánico es su relación con la idea de origen. El tiempo mesiánico sería un tiempo originario. El concepto de origen en Benjamin no alude a un surgir primordial, sino que pone el acento en un originarse actual. El origen debe ser entendido como algo instantáneo, contrario al desarrollo y a la mediación. Sospechosos ambos de constituir dogmas en la historia de las ideas. Lo que caracteriza ese origen es estar inmediatamente ahí, lo que lo relacionaría con la discontinuidad. La relación entre origen y tiempo mesiánico puede ser explorada en diferentes textos benjaminianos, no obstante es en el origen del drama barroco alemán, donde se desarrolla con mayor profundidad. Benjamin reconoce que el concepto de origen empleado en este libro es el mismo que usa Goethe, solo que éste lo aplica a la naturaleza y él lo traslada a la historia.
Origen es el concepto de fenómeno originario llevado al contexto natural pagano, del contexto natural pagano al variado contexto judío de la historia. Así las cosas, Benjamin distingue el origen, al que considera una categoría histórica, de la génesis. Esta última tendría que ver con una visión de la historia unidireccional, progresiva, que partiría de un primer punto no creado por nada. Cito: por origen no se entiende el llegar a ser de lo que ha surgido, sino lo que está surgiendo del llegar a ser y del pasar. La primera idea, el llegar a ser de lo que ha surgido, hace referencia a la génesis. En ella surge una cosa que llega a ser otra en función de su potencia. Sin embargo, a la segunda opción, lo que está surgiendo del llegar a ser y del pasar, se refiere al origen. En ese estar surgiendo, no hay cadena, sino una actualización constante, un presente continuo. El origen es pura posibilidad, por lo que no hay una de ellas que se realiza e impide que se desarrollen las otras, como la génesis. Es permanente posibilidad de la irrupción del Mesías. Además, continúa Benjamin, el origen, cito, se localiza en el flujo del devenir como un remolino que engulle en su ritmo el material relativo a la génesis. Fin de la cita. La génesis, al ser consumación de una única posibilidad, queda subsumida por el origen. A esto añade que lo originario no se da nunca a conocer en el modo de existencia bruto y manifiesto de lo fáctico, y su ritmo se revela solamente a un enfoque doble que lo reconoce como restauración, como rehabilitación, por un lado, y justamente debido a ello como algo imperfecto y sin terminar por otro. Lo originario se muestra solo al restaurar la vida, pues es lo que permite que se den todas las posibilidades de lo real, esto es, del modo de ser de las cosas, pero a la vez es imperfecto. Solo la génesis es perfecta, pues implica orden, sistema, formalidad, es decir, algo cerrado y concluido. Lo mesiánico rompe, pues, la estructura procesual y se sitúa en el en la relación entre los instantes cronológicos. De este modo es también pura posibilidad nutriente. La relación, el tiempo dentro del tiempo, acaba con lo cronológico de la génesis y permite el florecer de lo que el sistema deja detrás. El pensamiento de Benjamin sobre el origen también es recogido en su obra sobre el concepto de historia. En ella, en la tesis 14, se cita la enigmática frase de Karl Kraus: origen es la meta. El origen no es un punto del pasado que ha quedado clausurado, sino una suerte de apertura, una meta que mira al pasado, no al futuro. Se da una permanente reactualización de lo original. Origen y meta parecen estar en tensión, como lo están el pasado y el futuro, lo que permite que surjan permanentes posibilidades. Cuando hay presencia del pasado en el presente, de uno que nunca estuvo presente, se produce un nuevo futuro y un nuevo pasado, lo cual resulta revolucionario. Además, Benjamin parece tener claro que la revolución pasa por citar el pasado y no por romper con él. La revolución tiene pues un significado diferente al que se entiende coloquialmente. Se trata, cito, de ese ahora del tiempo pasado que irrumpe en el presente y lo desestabiliza, del hilo histórico triunfante. Otra forma de acceder al tiempo mesiánico sería a través de las imágenes de rayo, relámpago o fulgor. Así nos dice Benjamin, y cito, esta cita es una de mis favoritas para entender el tiempo mesiánico. Dice Benjamin: así una pequeña grieta en la pared hace que un rayo de luz entre en el laboratorio del alquimista, y entonces los cristales, las esferas y los triángulos resplandecen. Sí, fin de la cita. El Yetzirah tiene que ver, como hemos visto, con la idea de instantaneidad. Esta suele ser representada en sus textos con las figuras metafóricas del relámpago y el destello fulgor, relacionadas ambas con un golpe de vista repentino. Encontramos estas figuras, por ejemplo, en el libro de los pasajes. Cito: en los terrenos que nos ocupan solo hay conocimiento a modo de relámpago. El texto es el largo trueno que retumba después. Esta imagen del relámpago nos recuerda inevitablemente a Heráclito, quien en su famosa cita, todo lo rige, gobierna, domina, el rayo, parece querer darnos a entender que este todo lo penetra y está en todas las cosas. No obstante, según Cuesta Abad, la relación entre lo fulminio y la hierofanía es anterior a Heráclito y al propio Zeus, dios del rayo. Habría una relación previa
a la de los dioses y el rayo, en la que se da una, cito, revelación instantánea de lo divino en lo concreto. Esta idea la encuentra Cuesta Abad en Hermann Usener, quien señala que la cosa que ves ante ti, esta misma cosa y no otra, es Dios. Usener se refiere a los dioses del instante. Para él cualquier objeto o concepto que por un instante se presenta al pensamiento se puede entender como lo divino, como una irrupción súbita de lo alto. No obstante, el objeto privilegiado sigue siendo el relámpago. En este sentido, no parece gratuito que Benjamin hable de relámpago y rayo para referirse al tiempo mesiánico. Este tiempo implica que lo divino, el Mesías, se puede presentar en lo concreto en cualquier momento, de forma instantánea, como lo hace el relámpago. La electrización, la chispa, la iluminación propia del Yatzai implica instante crítico o propicio para la llegada del Mesías. Esta idea también de relámpago o rayo está muy vinculada con otra manera que tiene Benjamin de acercarse a la idea de tiempo mesiánico, que es la idea de imagen dialéctica. Benjamin asocia en numerosos textos la imagen del Yatzai como relámpago con la imagen dialéctica y de hecho en bastantes ocasiones hace una identificación entre ambos elementos. Cito, la imagen dialéctica es un relámpago esférico que recorre el horizonte entero del pasado. La ráfaga de luz es el instante en que la imagen puede ser conocida. En la tesis 3 sobre el concepto de historia nos dice, la verdadera imagen del pasado pasa súbitamente. El pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad. Hay una imagen verdadera del pasado, pero se mueve muy rápido. Por eso hay que captarla en el momento, instante del reconocimiento. El pasado de la imagen dialéctica no es estático, ni está esperando a que los historiadores lo estudien. Para conocerlo hay que hacerse una imagen de él, pero solo hay un instante en que este pasado se cruza con nuestra mirada. Esta fugacidad de la imagen dialéctica no se refiere a la velocidad, sino a la débil capacidad capturadora del sujeto y a la débil capacidad presenciadora del pasado. Hay una especie de iluminación del presente por parte del pasado que posibilita que lo no visible de éste se manifieste. Pero esto no es sencillo. Se necesita una mirada especial, la del historiador materialista benjaminiano, que entiende la necesidad de cuestionar la autoridad del momento presente para interpretar el pasado. Como dice Reyes Mate, cito, ni el presente dado es todo el presente, ni el pasado almacena agota las riquezas del pasado. Hay un presente posible y un pasado oculto. La tarea del historiador es hacer realidad el presente posible gracias a la presencia del pasado oculto. Fin de la cita. Las imágenes, por tanto, brillan o relampaguean porque aparecen en forma de recuerdo imprevisto. Son destellos en el instante en el que pasado y presente se encuentran, esto es, en el momento de la remembranza o rememoración. Por este motivo, el Yatzai, que es para Benjamin el tiempo de la historia, es el ahora de las imágenes, el ahora del reconocimiento y del momento mesiánico. Todo es ahora, nos dice. Citando a Cuesta Abad, el instante presente sería lo instante de la historia. Eso que en cada presente insta, exhorta, incita, apremia a leer y reconocer, liberar y redimir lo nunca escrito, lo no impreso, oprimido, suprimido, reprimido del pasado histórico. Lo que permite que se ilumine el pasado desde el presente y que se lea lo que nunca fue escrito, las posibilidades no realizadas, es una mirada extraña y marginal. El modelo sería la del trapero. Con ella se tiene que hacer el historiador materialista, que rebusca los desechos en el lumpen de la vida. La imagen dialéctica señalaría una teoría del conocimiento que necesita un sujeto débil, que no se sabe sujeto, y que busca su subjetividad en las pérdidas, y de un objeto que no está muerto, sino que en tanto ruina es un proyecto frustrado que solicita justicia. En la dialéctica benjaminiana se precisa, por tanto, de un sujeto que necesita y un pasado que solicita. A esto habría que añadir que la imagen dialéctica es también definida como, y cito, esta es otra aproximación que hace Benjamin a la imagen dialéctica, entendida como cesura en el movimiento del pensamiento. Su ubicación no es, por supuesto, arbitraria. En una palabra, debe ser buscada en el punto donde es mayor la tensión
entre las oposiciones dialécticas. La imagen dialéctica es idéntica al objeto histórico. Justifica arrancar a este último del continuo del curso histórico. Entonces, la imagen dialéctica como punto de mayor tensión entre las oposiciones, la imagen dialéctica sería pues el punto cero en el que se cruzan las polaridades antitéticas de ciertos ejes. Se trata de una dialéctica que permite la superposición de imágenes fugaces del presente y del pasado, haciendo que revivan con un significado nuevo y por tanto revolucionario. En este sentido, Tiederman considera que la dialéctica de Benjamin no tiene que ver con la mediación, sino con la idea de vuelco, destrucción, ruptura. Dice Tiederman que Benjamin intentó corresponder a esta concepción mística de la historia, se está refiriendo a esa concepción que cree que el pasado está clausurado, con una versión dialéctica en la que la mediación retrocedió por completo a favor de un vuelco en el que el momento de reconciliación debía ceder ante el momento destructivo y crítico. La dialéctica sería una tensión de fuerzas que no se resuelve en la síntesis y en cuyo punto de cruce y máxima resistencia estaría la imagen. Citando a Benjamin en el libro de los pasajes: toda circunstancia histórica que se expone dialécticamente se polariza, convirtiéndose en un campo de fuerzas, en el que tiene lugar el conflicto entre su historia previa y su historia posterior. Se convierte en ese campo de fuerzas en la medida en que la actualidad actúa en ella. Y así es como el hecho histórico se polariza, siempre de nuevo y nunca de la misma manera, en historia previa e historia posterior. Y lo hace fuera de sí, en la actualidad misma, al igual que una línea dividida según la proporción apolínea, experimenta su división fuera de ella misma. Fin de la cita. Y ahora ya paso a relacionar esto que he explicado del tiempo mesiánico, que podría seguir precisando y redundando porque tiene mucho, ¿no?, en lo que profundizar, pero voy a empezar ya con la relación con la idea de redención. Benjamin nos habla del conocimiento como salvación, emplea el término alemán Erlösung, redención. Esta palabra, salvación o redención, tiene su origen en Tikkun, de la cábala judía, que suele entenderse como restitución, reconciliación de todas las cosas o recuperación de la armonía perdida. Esto lo encontraríamos en Colosenses 1:20. Nuestro autor, sin embargo, introduce cambios en esta idea al hablar del carácter individual de la salvación. Para los místicos cristianos y judíos, lo importante era la salvación del mundo, pero para Benjamin la universalidad no puede ser la integración de lo excluido en lo canónico, sino una tensión, lo propio de la imagen dialéctica. La salvación, esto es, la ruptura con el tiempo homogéneo del progreso, solo se puede producir gracias a la actividad humana, capaz de alterar el curso de los acontecimientos. El cambio lo hacen las generaciones, no viene de fuera, por lo que estamos ante un mesianismo profano. En la tesis 3 sobre el concepto de historia, dice Benjamin que la humanidad redimida es aquella que dispone de su pasado de forma plena. El tiempo pleno es el Yatzai, en el que la humanidad redimida se convierte en citas del orden del día del juicio final. Para Benjamin la idea de cita es muy importante, pues hace referencia al tiempo interrumpido, al fragmento. Por eso la cita es Yatzai, en tanto que puede contener a la totalidad. Cito sobre la cita. Las citas en mi trabajo, dice Benjamin, son como salteadores de caminos que asaltan violentamente y roban al viandante las convicciones. Citar destruye las convicciones, lo dado por sentado, y nos fuerza a pensar otra vez, dice Benjamin. Gracias a la cita se puede producir un encuentro entre el pasado y el presente, en el que la iniciativa la tendría el pasado, al que el presente nos ha invitado. Se cita lo que no está, o lo que no es, lo no topo, por lo que se abre la posibilidad de la redención. La armonía se recupera cuando se detiene el continuo de la historia que va dejando víctimas a su paso y se abre una posibilidad de comunicación entre pasado y presente. Y ya para terminar, un pequeño matiz. Es importante subrayar en este sentido que las categorías teológicas son utilizadas por Benjamin como antídoto frente a la idea de progreso de la que participa la teoría marxista ortodoxa. Es la teología, según Benjamin, la que evita que el marxismo se convierta en positivismo y en un nadar a favor del progreso. Y es el marxismo el que impide que la teología, su teología, degenere en magia. Los dos polos, marxismo y teología,
se mantienen en tensión sin anularse mutuamente en la filosofía benjaminiana. Ambos caminos son negados y al mismo tiempo dialécticamente superados. La dialéctica que intenta revitalizar Benjamin entre teología y materialismo histórico es una dialéctica que pasa a través de los extremos y no disuelve un polo en el otro por medio de una retraducción. No se busca armonizar teología y materialismo histórico, sino trastocar sus puntos de referencia. Benjamin describe su relación con la teología, con la metáfora del tampón. Y cito, dice, mi pensamiento se relaciona con la teología como el papel secante con la tinta. Está empapado de ella, pero si pasara al papel secante no quedaría nada de lo escrito. Su pensamiento es el papel secante y la tinta es la teología. No se trata de secularizar los conceptos teológicos, sino de intentar un vuelco paradójico, confrontando extremos. Así la modernidad secularizada a modo de tampón desearía absorber toda la tinta de la teología, pero es muy probable que no pueda o no deba hacerlo. Además, en la tesis 1 sobre el concepto de historia, la teología es descrita como pequeña, fea y oculta, por lo que no está hablando de un cuerpo doctrinal religioso. De hecho, para hablar de esto, usa un cuento que recorría Europa sobre un artefacto, un muñeco que hablaba solo, pero que dentro estaba como movido por un enano. Y eso que fuera, se supone que era real, que era como una especie de entretenimiento que había en Europa del siglo XVII y XVIII. Entonces él coge esa metáfora y identifica la teología con el enanito, que no se ve, pero que está debajo, y el materialismo histórico sería supuesto lo que ve la gente, ¿no? El que parece que se está moviendo solo. La teología dice es un enano jorobado, el que estaría dentro, que no se puede dejar ver como la tinta, pero a su vez es la que maneja el materialismo histórico, que es el muñeco. El marxismo necesita de la teología, del mesianismo, pues esta es la que le aporta la verdadera fuerza revolucionaria. Lo que el enano jorobado enseña al historiador materialista es que nada puede informarnos mejor sobre el proceso histórico que aquello que no queda subsumido y superado en la tendencia dominante. El mesianismo que procede de la teología posee un carácter destructivo, que no es violencia por violencia, sino un dejar sitio a lo nuevo. Esa fuerza es la que permite una ruptura con ese orden hegemónico que deja atrás lo disidente y marginal.